el celuloide elegido. Es un placer volver a recibir en Radio Sefarad al periodista y amigo de esta radio, Carlos Colón. Bienvenido. Muchas gracias, es un placer para mí, querida amiga. Bueno, esta vez no vamos a repetir esa conversación entrañable y tan agradable sobre Tánger, sino que hemos podido leer y disfrutar, me atrevo a decir, de un artículo que has publicado en el Diario de Sevilla, que pertenece, como muchos de nuestros oyentes sabrán, al grupo Joly, y que se titula Impudor porno sentimental del Holocausto. Y en él te refieres, Carlos, a esta película que acaba de aparecer en las pantallas españoles titulada Sobibor. Efectivamente, porque para quienes nos dedicamos al cine, es sabido que el Holocausto o la Shoah es uno de los límites de representación en el cine, sobre lo que se ha escrito mucho, sobre lo que se ha polemizado mucho, que ha puesto a prueba a muchos directores. Porque de la misma forma que el drama de muchos supervivientes es que un hecho así no tenían palabras para narrarlo, y eso generó mucha angustia en muchísimos supervivientes, el cine siempre ha sido o ha intentado ser muy cauto a la hora de abordarlo. Y hay 3 ejemplos clarísimos. Uno, que es una película que muchos critican, pero a mí me gusta porque le veo muchas virtudes pedagógicas, es La lista de Schindler de Steven Spielberg. Hay quien la acusa de blanda, yo creo que no es blanda. Creo que Spielberg llega lo más lejos que se puede llegar, siempre con pudor, para que el público no se levante de la sala y se vaya ante el horror de las imágenes o el lenguaje tan complejo que hay que desarrollar, como ha hecho Laszlo Nemes, ahora estamos de él, para poder dar razón a través de imágenes del Holocausto sin profanarlo nunca, sin convertirlo nunca en pornografía sentimental o en imagen, ¿cómo decirlo?, escandalosa en el peor sentido de la palabra, aunque sea un escándalo ético y moral. Yo siempre he defendido la película de Spielberg, y si quieres te cuento una anécdota. Llevé a uno de mis hijos a verla cuando tenía 10 años o algo así, y le impresionó muchísimo, 10 o 11 años. Y esa es la gran virtud pedagógica que le veo a esa película. Poder hablarle claramente, sin profanar al gran público, pero sin llegar a un extremo de dureza tal que sea insoportable, cosa que ha pasado con otras 2 películas. Y es tan útil que un año después por ahí había una mesita en una plaza aquí en Sevilla de un partido que yo creo que ya no existe, que se llama Fuerza Nueva, que era un partido de extrema derecha, y en la mesita tenían un ejemplar del Mein Kampf. Y le dije a mi hijo, me puse delante de la mesa y le digo a mi hijo, mira, estos señores que están aquí son partidarios de lo que tú has visto en esa película. Y se quedó horrorizado porque había visto de qué iba la cosa. Y después tiene escenas que yo considero maravillosamente duras y bien rodadas. Yo creo que es lo mejor que se ha hecho para el gran público. Hay otra película que se llama La Zona Gris, tan extremadamente dura, de un director norteamericano, por desgracia no recuerdo ahora el nombre, que todavía se fumaban los vestíbulos de los cines. Hubo un momento en el que me tuve que salir a fumarme un cigarrillo porque no lo puedo soportar, porque se desarrolla en la zona gris, en los sondercomandos, y simplemente el ruido de fábrica de la muerte te aterraba, pero era una película respetuosa. Después vino la que para mí excepcional de Laszlo Nemes, El hijo de Saúl, que utiliza la profundidad de campo, y creo que ahí ha revolucionado el cine. Utiliza la profundidad de campo, desenfocándola para poder, el personaje está, supongo que lo has visto, el personaje está siempre en primerísimo plano toda la película, y todo el horror del fondo se ve desenfocado. Luego se intuye, y creo que es lo mejor que se ha hecho para entrar ahí. ¿Cuál es el problema de Sobibor? Primero, que es una mala película, eso para empezar, pero para seguir, que mete la cámara de cine en la cámara de gas, le pone música, filma la salida del gas, la muerte de las víctimas, y punto 1. Ahí la cámara tiene que quedarse fuera, por respeto. Pero es que además está mal filmado, porque eso, por desgracia, no era como la película lo representa, era 1000 veces peor. Luego comete 2 errores. Uno, profanar, entrar donde no se debe entrar, hay que quedarse fuera por respeto, se puede sugerir, y después, para colmo, hacerlo mal.
Pues después, para colmo, hacerlo mal, porque lo que presenta es duro, pero está años luz de la dureza de los testimonios que hay acerca de que miraban por la mirilla y sabían lo que pasaba allí dentro. Luego hace un amago, yo creo que bien intencionado, pero ya sabe lo que dice el refrán, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Yo creo que bien intencionado, no creo que sea por buscar cosas, creo que es por torpeza de no saber representar algo, no saber pararse donde hay que pararse y para colmo cometer errores. Después hace lo mismo con la cámara lenta y la música, de sentimentalizar, lo cual lo convierte en pornografía sentimental, algo que debe ser tratado siempre con el máximo rigor, con la máxima seriedad y con el máximo respeto. ¿Por qué crees? Bueno, el director es Konstantin Kavensky, que es un hombre respetado en la cinematografía. ¿Por qué crees que se ha unido a esta especie de moda que hay de representar la Shoah un poco en plan fast food, por decirlo de alguna manera? Estas películas que frivolizan y que se alejan de la verdadera pedagogía de la Shoah, como los ejemplos, alejándose de esos ejemplos que citabas antes. Yo creo que por torpeza, porque lo que sé de él es que es un buen hombre, es filántropo, ha dedicado mucho esfuerzo a acciones filantrópicas, no ha dirigido nunca, que yo sepa, creo que es su primera película, es un actor con muchísima filmografía en televisión, en cine, también en teatro. Yo creo que por torpeza. No creo que haya una mala intención detrás de utilizarlo de una forma espectacular para llevar por el morbo o por la atracción sentimental el público al cine. Yo creo simplemente que es torpeza, malas maneras de un mal director, simplemente. Y desconocer por completo la materia de la que trata, desconocerla por completo. Es decir, desconocer que eso no es un crimen más, sino algo que no tuvo precedente y que no debe de tener consecuencias, esperemos, no debe tener continuación, consecuencias así, en la historia de la humanidad. Por lo tanto, el ser humano no tiene instrumento fuera del ensayo histórico, del testimonio de los supervivientes, para dar cuenta de eso, o a través de la novela, o a través del cine, en definitiva, a través de la ficción que reconstruya lo que pasó allí. Creo que es una cuestión fundamentalmente de torpeza, de malas maneras cinematográficas y de atrevimiento también. Lo que hizo Laszlo Nemes, que el rodaje tuvo que ser agotador, revela un inmenso respeto por el sufrimiento y por las víctimas, inmenso respeto. Son esos cuerpos que vemos al fondo desdibujados y que nos sobrecogen solo entrever borrosamente. Este hombre los filma, los cuerpos desnudos y cuando empieza a salir el gas de las duchas, y eso un buen director de cine sabe, lo primero, que no se puede hacer. Luego busca formas de hacerlo, o la alusión como hace Spielberg, que la cámara se queda, creo recordar que siempre y en todos los casos fuera cuando cierran la puerta. No sé si una vez miran un poco por la mirilla, no lo recuerdo ahora mismo, o desarrollaron, que eso sí es importante, una nueva forma de narración cinematográfica para poder abordarlo. Este hombre no ha hecho ese esfuerzo, lo ha querido contar como si fuera una acción cualquiera de la Segunda Guerra Mundial, una matanza cualquiera, un fusilamiento, y no tiene absolutamente nada que ver con eso. Demuestra su torpeza, por ejemplo, el uso de la música, porque todo el mundo sabe que hay momentos en cine en que la música tiene que pararse, para no sentimentalizar lo que se representa. En ese sentido hubo en Cahiers du Cinéma hace años un artículo famoso, porque en la película Capo, que se desarrollaba en un campo de concentración, y no estamos hablando ya de la cámara de gas, un personaje huye y se aferra a la alambrada electrificada, muere, y la película era de Gillo Pontecorvo, la cámara se acerca a la mano, y hubo un famoso artículo en Cahiers du Cinéma que denunciaba ese movimiento de cámara como pornografía emocional. O sea, ese cuidado se tiene. Mire, si estamos en un campo de concentración y alguien se estrella y se electrocuta, no me meta música y no mueva la cámara para lograr un efecto melodramático, porque es demasiado serio lo que usted está narrando. Bueno, habría que seguir, Carlos, los mandamientos de Claude Lanzmann, ¿no? Que es otra de las figuras que citas en tu artículo. Efectivamente, Lanzmann es el maestro absoluto a través de testimonios, pero Lanzmann era un genio, además de una persona
éticamente comprometida con lo que hacía, era un genio, redefinió el documental por completo, lo redefinió absolutamente. Este es un hombre preso de muchísimas limitaciones que no solo se ven aquí, se ven en otros muchos momentos de la película. Cuando se produce la fuga y ralentiza la imagen y pone cámara lenta y pone música, esos son muy malos modos cinematográficos de cinematografía de tercera categoría. Sí, además es una tristeza que esta película Sobibor se convierta en una oportunidad perdida para que el gran público conozca uno de los momentos más emocionantes del mundo de del campo de los campos del universo concentratario, cuando se dio la famosa rebelión y fuga, que tuvo lugar el 14 de octubre de 1943, cuando, si nos lo quieres recordar, Carlos, a los oyentes. Sí, hubo una rebelión muy rápida, lograron matar a muchos guardias de la SS, a algunos guardias ucranianos que estaban también voluntariamente, lograron huir unas 400 personas, de las que, si no recuerdo mal, al final lograron sobrevivir poco más de 100. O porque fueron abatidos mientras huían o se murieron durante el intento de huir. Muchos se unieron a los partisanos para luchar contra los nazis y algunos pocos sobrevivieron mucho tiempo, y Lanzmann tiene un documental en el que entrevista a uno de ellos, y después que hay un par de documentales en el que se habla con algunos de los supervivientes de la revuelta. Revuelta muy importante porque abunda también en el otro tema que ha saltado alguna vez, de por qué no se sublevaron. Bueno, no se sublevaron porque todos los totalitarismos tienen mecanismos muy útiles para convertir a los seres humanos en personas sin voluntad. No se sublevaron porque llegaban desnutridos y llegaban deshidratados en los trenes. No se sublevaron por el instinto de supervivencia del ser humano. No se sublevaron como no se sublevaron muchísimas personas, pueblos que han padecido dictaduras cruelísimas durante años. ¿Por qué no se rebelaron los chinos contra Mao? ¿Por qué no se rebelaron los rusos contra Stalin pese al Gulag? Los mecanismos de despersonalización y de vaciamiento del ser humano están muy bien perfilados, y los nazis lo utilizaron como nadie. Pero bueno, eso ha pesado, y un episodio que no condena a los que no se sublevaron en absoluto, que son víctimas, no son condenables por no haberse sublevado, pero un episodio heroico de sublevación en unas condiciones penosas. Al primer nazi que matan, lo matan a hachazo hasta que logran hacerse con alguna arma para poder. Hubiera merecido mucho mejor tratamiento cinematográfico, evidentemente. No ha tenido suerte. Hubo otra película que tampoco era gran cosa hace años, una TV movie, que tampoco fue gran cosa. El episodio no ha tenido suerte, por desgracia. Bueno, pero al menos tenemos este artículo que has publicado para alertar a nuestros oyentes si estaban pensando en ir al cine a ver Sobibor. Bueno, pues ya saben que Carlos Colón nos recomienda otras películas que se acercan a este episodio, a esta hazaña de la que hemos hablado aquí. Como tú bien has dicho, disculpa, lo primero Lanzmann. Uh-huh. Lo primero la serie de Lanzmann, sin lugar a dudas. Después Noche y Bruma, que es la primera vez que se dieron a conocer filmaciones hechas en los campos. Cuando entraron las tropas en los campos, se estrenó Alain Resnais, se estrenó a mediados de los años 50, porque es tan poco mostrable lo que pasó allí, tan poco digerible, que es famoso el episodio de las filmaciones que hicieron las tropas al entrar en los campos y del material nazi del que se apropiaron. Con esos se montó en Inglaterra una película en el año 45, Hitchcock ayudó al montaje y el gobierno decidió prohibirla. Se ha rescatado hace pocos años. Decidió prohibirla temiendo que generara una ola de odio internacional contra Alemania que hiciera dificultosa la reconstrucción, y porque ya estaba en el horizonte la Guerra Fría. Y con algunos de esos fragmentos hizo Alain Resnais Noche y Niebla. Esa es una película que debe verse. Ya hay documentales serios, está desde luego Lanzmann, y están esas tres películas que yo sí recomendaría, aunque La Zona Gris y El Hijo de Saúl son extremadamente duras para un espectador sensible, digamos. Aún así, yo creo también que conviene enfrentarse a esa dureza para tomar conciencia de lo que en realidad se produjo allí, algo absolutamente inimaginable. Y ese es el problema mayor, amiga Raquel, que como es inimaginable,
la palabra y la imagen difícilmente pueden dar cuenta de eso, y merece el mayor respeto, el mayor tacto y la mayor seriedad y la mayor honra para las víctimas y la más seria condena de los verdugos cuando se aporta. En esta película, por ejemplo, los verdugos son de cartón piedra, son malos de cartón piedra. En Schindler hay uno de los momentos que a mí me conmueven más, es dos nazis hablando entre ellos y un pobre preso por allí, le van a disparar, la pistola se encasquilla, la desencasquilla y lo matan mientras siguen hablando, porque no eran seres humanos para ellos. Ese tipo de escenas que son duras creo que crean conciencia. Películas como esta lo trivializan desgraciadamente. Pues hemos hablado de Sobibor, gracias por tu artículo, además que es especialmente oportuno eso, para alertar a nuestros oyentes, y también en esta entrevista, bueno, pues nos hemos unido de alguna manera a la celebración, a la conmemoración del 25 aniversario del estreno de La lista de Schindler aquí en nuestro país. Efectivamente, que se ha estrenado en pantalla, se ha proyectado en pantalla grande estos días además, con lo cual hay una generación que la ha visto en televisión que la puede ver en pantalla grande. Exacto. No hagan lo mismo con Sobibor. Muchas gracias, Carlos. Desde luego, a ti siempre.